¿Por qué es tan importante la educación espiritual? Dirán ustedes, porque esta iglesia se mueve y quiere siempre impulsarnos a leer, a estudiar, a venir a estudiar a las escuelas y todo eso. Y quizás muchos de nosotros somos malos en esta parte de la educación. Y decimos, no, pastor, yo si le contara cómo me fue en matemáticas, y hay algunos que ya se ríen ahí, en inglés, en español, en historia y bueno, en muchos. No sé cuántos de nosotros en esa área pasamos raspando. Y cuando decimos el área de la universidad y eso, muchos no quisimos estudiar. Y por ese lado nos ha costado mucho. Y cuando se habla de la educación en la iglesia, ¿qué más, no? ¿Qué más? Y cuando yo miro las escrituras y se arma una campaña como esta de que tiene que ver con la educación, con la madurez, porque la madurez requiere en esta parte de la educación. Me voy a un texto que está en el libro de Jueces. Jueces, si me ayudan, me gustaría, Jueces capítulo 2. Y vamos a responder por qué es tan importante la educación. ¿Por qué celebramos el Día de la Biblia? ¿Por qué le animamos a usted a estudiar la palabra de Dios? Y en el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, versículo 10, ocurre algo con Josué, que no quiero criticar un personaje bíblico, pero que analizo algo le faltó a Josué. Si uno mira a Josué, uno lo mira por todos los lados, lo hemos visto que es un hombre íntegro, un hombre que dio ejemplo, que fue modelo, pero algo le faltó. Y es algo que a usted, mi hermano, no le puede faltar. Porque si le va a faltar lo que le faltó a Josué, va a tener un serio problema. Porque después de Josué pasó algo, según Jueces capítulo 2, versículo 10, dice. Jueces capítulo 2 versículo 10. Y dice, y toda aquella generación, la que caminó con Josué, la que conquistó, la generación que pasó de 20 años, ¿se acuerdan que los menores de 20 años murieron en el desierto? Y los mayores pasaron a la conquista. Entonces, los únicos viejos fueron Josué y Caleb. Del resto, todos eran de 20 años en adelante, jóvenes. De 20 años hacia atrás. Entonces, frente a eso, esa generación que caminó con Josué, mire, murió. Fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos. Eso es lo que me impresiona. Se levantó después de ellos otra generación. Que no, ¿qué? Que no conocía a Jehová. ¿Cómo puede ser que en el tiempo de Josué se levante una generación que no conoce a Dios? Es como usted decir, en el tiempo de suyo, en ese tiempo, se levantaron mis hijos que no conocen a Dios. Pastor, en mi tiempo se levantaron mis amigos que no conocen a Dios. Se va a levantar después de usted. O sea, a ver, me voy a explicar. Voy a hacer la ilustración aquí. Josué y su generación conocieron a Dios, pero la que fue después de Josué no conoció. O sea que Josué muere, y mientras Josué murió y ya está muertico acá, la generación que está no conoció al Dios Todopoderoso. ¿Qué le faltó a Josué? ¿Qué le faltó a Josué? Educar. Educar la generación. Le faltó escuela dominical. Le faltó escuela infantil. Le faltó trabajar con los niños y los jóvenes. Yo como pastor determiné que eso no va a pasar en mi vida mientras sea yo el pastor de esta iglesia.
Vamos a educar. Y usted puede determinar hoy, yo declaro que mis hijos, cuando yo muera, van a amar a Dios y lo van a conocer. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pero la educación tiene costo, tiene disciplina, tiene trabajo. Y hoy vamos a mirar esos problemas. Esos problemas los va a dar el pastor. Vamos a mirar 4 problemas. Pero yo quiero abrir el espacio. Es esto. ¿Qué ocurre cuando hay una generación no educada? Número 1. La generación cuando no se educa quedará para destrucción. Toda generación que no se educa en la palabra quedará para destrucción. Y toda generación que se educa en la palabra quedará para bendición. Amén. A ver, ayúdenme en los 2 puntos que les voy a dar. Toda generación que no se educa quedará para destrucción. Si usted no educa a tus hijos, serán destruidos. Por eso es tan serio. No es decir, no, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Aman a Dios? ¿Estás dejando una generación para destrucción o estás dejando una generación para bendición? Porque las dos tienen que ver con la educación. Si yo educo, bendigo. Si no educo, queda destrucción. Pastor, demuéstremelo con la palabra. Deme el versículo 10 completo. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Impresionante. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué, hermano? Verso 11. Después, los hijos. ¿Ya dónde está Josué? En la tumba. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hicieron qué? Lo malo. ¿Qué era lo que hacían? Sirvieron a los Baales. Hoy en día, ¿qué sería? Que su hijo esté corriendo por allá a Monserrate de rodillas para recibir una bendición. Por allá en dioses falsos o en sectas falsas. Por allá corriendo a no sé qué pueblo para echar la moneda de para atrás para que Dios lo bendiga. O subiendo en Semana Santa una cruz siendo crucificado y luego bajándose y tomándose 2 cervezas. Cosas locas haciendo nuestros hijos, nuestros nietos. Dese por gusto de que su hijo hoy no crea en que pasó por debajo de una escalera y le va a ir mal. Que el pelo del gato negro, ¿cómo es eso? El gato negro, los agüeros, los menjurjes y todo eso, que como los riegos, que su hijo no esté en eso. Porque usted lo educó, porque usted lo formó. Y no lo dejó creyendo en la mata de sábila. ¿Cuántos todavía en la mata de sábila cuando se le seca? Usted dice, uy, hermano, a mí me pasa eso. Yo veo la mata de sábila que se seca. Yo tengo en la casa ahorita ese problema. Y cada vez que entro, uy, no, mano, la mata de sábila se me murió. Y mi esposa me dice, es que pasó esto. Y yo, no, quite eso porque me recuerda cosas. Y todavía hay eso en mí. Yo sé que en ustedes no, es en el pastor nomás. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios sirviendo a los Baales. Vean, ayúdenme ahí. ¿Qué cabe en Baales? Creer en todo menos en Jesús. Dejaron a quién, ayúdenme a leer. ¿Qué dejaron los que no son educados? Dejan a Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, ¿qué hicieron ellos? Adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astorot. Y se encendió contra Israel. ¿Qué dejan? ¿Qué deja un padre que no educa? Deja a un pueblo que tiene a un Dios en contra. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya
hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo deja un padre que no educa a sus hijos en la palabra de Dios? Que usted no compre una Biblia y le enseñe, que usted no traiga a su hijo a culto, que usted no lo haga el día a día. La clave para educar es el día a día. Es el domingo tras domingo. Esa es la clave para que tu hijo no esté en otro lugar más que adorando a Dios, o no esté haciendo cosas que no son, o viniendo un juicio sobre ellos. Dios tiene que traer un juicio sobre Israel. El pueblo de Dios trae un juicio sobre él mismo por la mano de Dios, porque están adorando a otros dioses, y Dios de manera extraña tiene que volverlos a traer a él. Los cogen los enemigos y los destruyen. No pueden vivir en un mundo como estos, porque lo que es la maldad los destruye. No tienen defensa, los deja indefensos. Cada vez que usted no eduque a sus hijos en la palabra, los dejará indefensos, fáciles de destruir. Los coge un brujo, tome. Los coge el mundo y tome. Los coge el pecado y tome. Los daña por todos lados. Son frágiles, débiles, porque lo que lo hace fuerte a uno es la palabra de Dios. Verso 15. Por donde quiera que salían, lean eso por favor, léanlo ustedes, 1, 2 y 3. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba ¿cómo? ¿Tuvieron a Dios a favor? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no educa a sus hijos en la palabra? ¿Tiene a Dios? Eso es terrible. Verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. No, los deja uno con un oído sordo a Dios. Cuando tú como padre no educas, cuando no les enseñas las palabras, deja una generación terca, ciega, una generación dura de servicio, que lo van a evangelizar. No, o camina por un tiempo y se aparta y no le entra la palabra. Es muy clave la educación de los niños, de sus niños. Es clave la enseñanza desde la temprana edad. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, y a causa de los que los oprimían y afligían. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Todo el libro de los jueces es una locura. Describe todo lo que es una nación que no fue educada en la palabra. Es en unos altibajos así. Tremendo. Versículo 21 a 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. 22. Para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. 23. Por esto, ayúdenme a leer, ¿qué pasó? Y siempre dejó ese aguijón ahí, naciones que los golpeaban. ¿Por qué? Porque no fueron forjados y formados en la palabra de Dios. Así queda una nación para destrucción. Cuando no se educa, queda para destrucción. Cuando se educa, queda para bendición. Esa es la razón por la cual tenemos una visión en esta iglesia. Regáleme la visión. La visión de la iglesia tiene que ver con una iglesia que ¿qué? La misión nuestra aquí, pastor, ¿a qué vengo yo aquí? ¿Cuál es la visión? ¿Para dónde vamos? Bueno, transformamos integralmente a nuestra sociedad con el poder. No, esa no es la misión.
Es así, perdón, esa es la visión, esta es la visión. Somos una iglesia que transforma integralmente a nuestra sociedad, extendiendo el reino de Dios a quienes, a la generación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con la misión. Transformamos integralmente a nuestra sociedad con el poder de la predicación del Evangelio de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. ¿A través de qué, hermanos? De la educación y formación de ministros. Así es, esa es la forma como lo hacemos. Y tenemos una declaración de fe. Existimos como iglesia para evangelizarte, llevándote a crecer integralmente a través del servicio a Dios y al prójimo, viviendo en compañerismo y en profunda adoración. Todos estos tres los vamos a aprender con el tiempo y es nuestra meta de que podamos educar a nuestra generación para bendición. Si educamos, dejamos bendición. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? Pues el tiempo de vida que le queda, hermano. Si usted puede decir, yo tengo 50, me quedan 40 años de educación. A nietos o a hijos, como sea. Nunca es tarde. ¿Para qué? Para estudiar y para educar. Dese la tarea de comprar una Biblia, dese la tarea de disponerse y lo que hoy el pastor nos va a enseñar. Quiero dejarle algo más. La palabra de Dios tiene un poder en tres áreas. Cuando usted la lee nomás, cuando usted la lee. Cuando usted dice a leer las escrituras, la palabra tiene un poder en tres áreas, en tres. Primero, en el área legislativa. Segundo, en el área de la moral. Y tres, en el área espiritual. En el área legislativa tiene que ver con las leyes. En el área moral tiene que ver con la santidad, con mi ser. En lo exterior, en lo interior. En lo implosivo, en lo explosivo. Y tiene un poder en el área espiritual que se ejerce de esta manera. En el área legal, cada vez que usted pone a un hijo a estudiar la palabra, él le puede decir, no se me quedó nada. O usted puede decir, pastor, que yo soy bien brutico, no se me queda nada. Bien, no se preocupe. El solo hecho de exponerte a la palabra va a producir en usted un respeto por las leyes de la tierra. Le doy un ejemplo. Su hijo salió jugador de fútbol, va a respetar al árbitro porque lee la Biblia. Eso produce la Biblia. Va a respetar al profesor. Usted dice, pero ¿por qué sale de esa forma? Eso va a ser la palabra. Va a respetar el semáforo. Va a respetar al policía. Va a respetar y va a conocer las líneas de la autoridad. Y se va a sujetar. Eso produce la palabra de Dios. Que su hijo comience a leer las escrituras. Que dice, pero es que no se le queda nada. Le estoy diciendo que eso produce la escritura y usted no se da cuenta. En el área moral. En el área de la moral es un joven o un niño o una persona que va a tener santidad. Le va a gustar la santidad. Ejemplo, no va a estar en el chongo. No va a estar donde le dicen, ¿cómo le dicen el chongo? Le dicen ¿cómo? En los prostíbulos o en la zona, eso, en la zona rosa, por ahí dicen también. No va, usted no lo va a sacar de allá. Usted no lo va a sacar de la cárcel, ni lo va a sacar de un hospital, ni lo va a sacar tampoco de esos lugares de genocidio. En pocas palabras, no lo va a sacar de allá porque ellos van a tener temor y respeto por ellos mismos. Van a sentir temor al decir groserías, van a tener temor al estar pecando. No van a pecar deliberadamente. ¿Qué produce eso, pastor? Yo quiero un hijo así. Eduque, porque la palabra produce eso. Tercero,
En el área espiritual, su hijo amará a Dios. Dije, amará a Dios, amará a Jesús. Le gustará venir con la Biblia y se viene para culto. Y le van a decir evangélico. Y él va a decir, evangélico, su abuela, yo voy para culto. Y no le va a dar vergüenza venir a culto. A mí sí fue un problema cuando iba para culto. Yo hacía así, yo no sabía. Y un hermano me regaló una Biblia bien grande, precisa. Y yo hacía, mis amigos me van a pillar. Mauricio va para culto. Y me tocó sacarle. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Camine más bien, vamos. Y yo con esa vergüenza para culto, pero logré cruzar ese escollo de la vergüenza, hermano, porque no me educaron desde chiquito. En cambio, cuando uno es creyente, bueno, estoy feliz así, la Biblia, y no le da pena. Porque eso hace, ama a Dios, respeta a Dios, honra a Dios, honra la palabra, adora, canta, se manda a bautizar, toma la cena, diezma, no hay problema. No hay problema. Eso hace la palabra. ¿Por qué, pastor, produce esas tres áreas? A ver, ¿cuál es la primera? En el área legal, legislativa, en el área espiritual y en el área de la moral. Eso produce. ¿Por qué? Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando lo estudia uno en varias versiones dice, en el principio era la palabra. Jesús en el principio era la palabra. Jesús en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios es Jesús. Tiene un poder sobrenatural. Cuando un versículo de la Biblia se queda dentro de nosotros, se queda Jesús. Y Jesús es la semilla de mostaza. Cuando una semilla queda, transforma, produce fruto al 30 y 60 y 100. Ejemplo le voy a decir, mire, por ejemplo en el área moral. En el área moral, la Biblia, cómo Dios me ayudó a mí, porque yo miraba las colas de las mujeres. Bueno, eso, yo no sé, débil, miraba a una mujer y como el Señor dice que el que la mira doble es pecado, pues yo me quedaba viéndola una sola vez así. Entonces no es pecado porque es doble. Mentira, es pecado. Y yo decía, ¿cómo? Y vino un versículo que me transformó. Cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Qué me dijo el Señor? Eres un adúltero. No, yo no caigo en pecado. Eres un adúltero. Y esa palabra me cambió. Me enseñó a respetar a mi esposa y a honrarla como vaso frágil. Primera de Pedro 3:7. Me enseñó a no ser un mentiroso. Quítese de vosotros toda mentira, enojo, ira, gritería, maledicencia. Me quitó. La palabra de Dios me quitó. Estoy diciendo, Jesús me quitó. Con la palabra. Porque la palabra es ¿quién? Por eso, si sus hijos, si usted, mi hermano, no recita, no memoriza la palabra, eres muy frágil. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a esa generación? ¿Qué le pasó a esa generación? Esa generación, Josué no la educó. Y se levantó una generación para destrucción. Pastor, yo amo mucho a mis hijos, edúquelos. Dije que si amas a tus hijos, edúquelos. Bueno, ¿cuántos dicen amén verdaderamente? Hay un encuentro de niños ahorita en diciembre. Tiene un costo. Van a haber un promedio de 20 maestros cuidando a los niños, pero tiene costo. Va a haber un encuentro de jóvenes. Regáleme esas fechas, por favor. ¿Sí lo tiene ahí? Inscríbalos. La clave de la educación. ¿Cuál es la clave de la educación secular? ¿Quién me dice? ¿Usted cómo salió de ingeniero? Así. Fue y el pastor lo oró y se volvió ingeniero.
¿cierto? ¿Usted cómo se volvió, cómo es en el campo de la, no, ella es profesional en lo que es, en el mercadeo? Pasó aquí y me dijo, óreme, pastor, y yo, y quedó la hermana profesional. 5 de primaria, 6 de bachiller y 5 o 6, 7 años de universidad. Y hubo unos días que la hermana dijo, hoy no voy. Y otro día, hoy tampoco voy, tengo como pereza. Y se graduó así. ¿Quién lo gradúa a uno así? Nadie. Solo el pastor aquí, que a veces deja pasar un montón sin tareas. El hermano de Edward me dijo, ¿y usted va a graduar a ese hermano? Y yo le digo, ¿y qué hago? Yo, no, pastor, no lo gradué, dígale que le da un certificado de asistencia, pero no gradué a ese hermano, pastor, ese no terminó. Entonces le dijo, listo. No hacen tareas, usan ¿cómo es? La inteligencia. ¿La inteligencia qué? Y me mandan tareas con eso. ¿Qué? No, pues no van a ser tocados por la palabra, sino van a esa copia y pegue. Ahora, eso es del diablo, no, es del diablo. Usted la puede usar como Google, como todo, pero a la hora de hacer el devocional, no copia y pegue, hermano. Hágalo como si lo exigen en la universidad. ¿No lo aceptan? Creo que en la universidad no aceptan eso. Pero el pastor sí le meten goles. Yo no sé si me meten goles a mí, pero al Espíritu Santo no. Entonces, hermano, mire, con resumidas aquí, si nosotros no educamos a nuestra generación de hoy, va a ser castigada. Si la educamos, va a ser bendecida. Pero eso no se hace en un soplo, se hace en el día. No los oigo. En el día, dígalo otra vez, diga día a día. Esa es la clave. Estoy hablando con los hermanos que están aquí y dicen, uy, pastor, yo como que estoy en el grupo, en ese grupo de los que vienen solo los domingos. Aquí hay escuelas los jueves. Dije que en esta iglesia hay escuelas y las puede hacer virtual y presencial, pero hay escuelas continuas, y no paramos, y no paramos, y no paramos. Puede inscribirse hoy mismo. Hay talleres. Un hermano me dijo, no, pastor, en su clase no. Y la hizo más sencilla, pero ahí está, pero continuamente la educación. Así, cuando menos piensa, ese ladrillo de palabra que llevas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué hace el niño a los 12? Paz, yo quiero bautizarme. Vaya, coja uno sin educación a los 12 a ver qué le dice. No se deja agarrar, sale corriendo. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? ¿A dónde lo llevaba Abraham todos los años? A adorar. Cuando fue a agarrarlo para hacer el sacrificio, ¿qué dijo él? Papá, aquí está la leña, está el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y le dijo, papito, ¿es usted? ¿Qué hizo él? No, se dejó agarrar, porque ya lo tenía educado. La educación está en el día a día. Es que ese encuentro no le sirvió para nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 encuentros. Cuando menos piensa, se volvió, ¿viste? ¿Qué pasó? Toda la palabra le hizo implosión, lo cambió internamente. Y luego, en su entorno social, legalmente es una calidad. Moralmente, calidad. Y espiritualmente, lo mismo. Y Dios opera de esa forma. Necesitamos educar a nuestra generación para que sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén?